Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Esto es Pie de Nota. Estimado Oscar, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en Pie de Nota y pues con un trabajo siempre interesante. Lo que pareciera que está sucediendo lejos de nosotros allá en Irán siempre tiene repercusiones, consecuencias o abre oportunidades al crimen organizado. Hermano querido, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto saludarte. Sí, en un mundo tan conectado como el que vivimos nosotros, tan globalizado, no hay que pensar que un evento está muy lejos de nosotros. En realidad está más cerca de lo que pensamos. Y eso fue lo que yo me puse a escribir para la revista Dominga que se publicó ayer. ¿Cuál sería el impacto de la guerra entre Irán y Estados Unidos, como tú bien decías, en apoyo a los objetivos militares de Israel? Y el primer efecto ha sido uno que me parece que era bastante esperado, pero que Donald Trump subestimó, que era con qué cartas podía jugar Irán para presionar por una venganza contra lo que vimos este 28 de febrero, que fue el bombardeo a Teherán, que acabó con el asesinato de Ali Yamenei. Y una de las grandes cartas que tiene Irán para poder presionar a Estados Unidos y que el propio Donald Trump vaya perdiendo sus propios aliados, como ya lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de Francia, con el caso de España, con el caso de Alemania, es un pequeño hermano, un pequeño espacio del mundo que se llama el Estrecho de Hormuz. Es un lugar relativamente pequeño comparado con otros cuerpos de agua. Está justo en el paso de Irán que conecta al Golfo Pérsico hacia el océano. Y es una tripita, hermano, para ponerlo, digamos, de manera coloquial, pero es un lugar estratégico para el mundo, porque por ese estrecho de Hormuz pasa prácticamente entre el 20 y el 25% de todo el petróleo del mundo. Órale. ¿Qué pasa en este momento? Que una de las represalias que ha tomado Irán contra Estados Unidos ha sido cerrar ese estrecho, es un paso de agua, y no solamente eso, sino advertir que cualquier embarcación, ya sea de Estados Unidos o de aliados de Estados Unidos, que intenten pasar por ahí para sacar el petróleo de Medio Oriente y llevarlo hacia el mundo, serán bombardeados. Y esto ha generado ya un efecto brutal que todavía no ha llegado a México de manera tan esperada, pero que si continúa es muy probable que lo veamos en las próximas semanas. Por ejemplo, ya el 90% del tráfico marino de la zona se ha desplomado por completo. Y esto ha generado que el precio del petróleo crezca, porque esto es una ley de oferta y demanda. Escasea un producto de altísima necesidad, y entonces lo que sigue es, o sea, es que, pues como hay poquito, a precio de bendito. Correcto. Entonces, hasta el momento tenemos ya, por ejemplo, hemos regresado algunas décadas en el pasado y hoy el barril de petróleo ya se encuentra por arriba de los $100. Esto genera evidentemente que quienes puedan pagarlo, quienes tengan más dinero, van a comprar ese petróleo que esté escaso y muy probablemente lo van a reservar, van a hacer sus propias reservas. Y los países que no tengan esa capacidad, pues tendrán que ver de dónde sacan este bien bastante necesitado. Ahora, las condiciones de escasez de un producto de alta necesidad son esas condiciones que le fascinan al crimen organizado internacional. Correcto. Y hay que acordarnos, la última gran experiencia internacional, pues es la pandemia. Tú te acordarás, hermano, porque tú también lo reporteaste, el crimen organizado en México requería de los canales que vienen desde Asia hasta México, porque por ahí corren todos los precursores químicos con los que se hacen drogas sintéticas, como el fentanilo, las metanfetaminas. Y cuando China cierra por el tema del COVID-19, entonces los cárteles se vuelven un poco locos, ¿no? Porque todo ese flujo quedó cerrado. En realidad, lo que parecía una catástrofe en ese momento para los cárteles de las drogas, quedarse sin sus precursores químicos, resultó ser una maravillosa oportunidad y hasta resultaron beneficiados. Por un lado, porque cuando China cerró, tuvieron que salir a buscar nuevos mercados y los encontraron. Trajeron precursores químicos de la India, de Bangladesh, y entonces sus proveedores crecieron bastante. Y luego es que con la droga que quedaba, que estaba aquí en México, es que entonces empezaron a subir de precio. Y la bolsita de cocaína y de metanfetamina costó en precio de oro, hermano, pero como hay personas que evidentemente van a seguir consumiendo, pagaban lo que fuera. E Ya. incluso con cada compra, cada vez que las reservas del crimen organizado bajaban en droga, subía el precio, ¿no? O sea, es que como hay poquita, ya ni siquiera te pongo precio, es de subasta.
¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y ese poquito empezó a ser bastante codiciado. Algo similar me parece que vamos a poder ver en las próximas semanas, que el petróleo siendo tan escaso comience a ser un producto de menú básico del crimen organizado, y así como en la escasez le pusieron ojo a las vacunas de COVID, y como le han puesto en muchos otros momentos donde parece una rebatinga mundial a ver quién se queda con qué objeto de primera necesidad, pues el crimen organizado en esta hermano va a ser un jugador muy relevante. Suena bien interesante como a final de cuentas todo producto que escasee, el crimen organizado inmediatamente tiene un tentáculo puesto en ese tema. La pregunta a lo mejor es, bueno, eso parece obvio porque ahí generan una lana, pero ¿cuáles son las condiciones que permiten que el crimen organizado participe de, digamos, de productos de escasez, de poner precios? A ver, el petróleo precisamente no es un negocio ilegal. Sin embargo, la manera en la que opera el crimen organizado, pues es una operación ilegal. ¿Qué condiciones permiten, estimado Oscar, que el crimen organizado siempre tenga un tentáculo metido en cualquier producto de escasez? Bueno, la capacidad de infiltración en los cuerpos de gobierno es lo que ha hecho que Ujú. los cárteles de la droga se vuelvan especialistas en el robo de petróleo. Durante mucho tiempo, los cárteles en México, y tú lo sabes, hermano, estaban dedicados al tema narcótico. Por eso les llevamos casi como si fuera un nombre propio, cártel de las drogas. Correcto. Pero, por ejemplo, hay cárteles como el cártel Santa Rosa de Lima, cuyo espíritu es el huachicoleo. Ujú. O, por ejemplo, la Barredora, del cártel Jalisco Nueva Generación, ligada al exsecretario de Gobernación y hoy senador de la República, Adán Augusto López, cuya génesis no era la venta de drogas, no era el tráfico de migrantes indocumentados, ni el tráfico de armas, sino cómo le podían hincar el diente a una de las obras emblemáticas del sexenio anterior, que era la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Entonces vemos cómo el crimen organizado cada vez más se ha especializado en el robo de recursos naturales, y en el caso de la escasez de petróleo hay dos posibilidades. ¿Por qué en este momento México no ha notado esta escasez y esta alza en el precio del petróleo? Porque todavía México tiene reservas con las cuales subsidiar este incremento. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos en este momento? Aunque ya en Estados Unidos ya se percibe una alza en la gasolina, Estados Unidos está liberando una gran cantidad de petróleo para nivelar los niveles, ¿no? Una manera como de yo subsidio, yo meto lana para que el consumidor final no se dé cuenta. Tú lo sabes también, hermano querido, en Estados Unidos la gasolina, el precio de la gasolina es un tema de debate público, es un tema que puede incluso tirar gobernantes, y Trump se encuentra a 8 meses de una elección presidencial, de una elección intermedia, en la cual los números en este momento de popularidad no le favorecen. Trae una caída importante, y este es un hombre que le gusta gobernar con encuesta en mano. Entonces, la manera en que Trump ha estado tratando de que no se note esta alza y esta escasez de petróleo es metiéndole una gran cantidad de dinero. Creo que en México va a ser lo mismo. Y entonces podríamos ver dos escenarios. El primero es que si de repente se acaban las reservas en México y es inevitable o ya es insostenible seguir financiando, subsidiando el precio del petróleo y tener que ajustarnos a un precio de barril que va hacia la alza, entonces tendrá que haber necesariamente un mercado negro de gasolinas baratas. Y eso evidentemente sucede cuando los grupos criminales como el Cártel Santa Rosa de Lima pues comienza a extraer de pinchar los ductos, sacar gasolina, y el huachicoleo como lo conocemos todos, ¿no? Hay una casa donde te dicen, allá, ¿sabes qué? Te van a cargar gasolina que te cuesta tantos pesos más barata que la gasolinería. Y además en la gasolinería escasea, te vas a tardar un rato en una fila, y acá llegas a la casa, te doy una clave, y ahí la gasolina te sale barata. ¿Por qué? Pues porque es gasolina robada. Digamos que ese es el esquema clásico, y es el esquema que te acuerdas que vimos al inicio del sexenio del presidente López Sí. Obrador, cuando inició esta estrategia contra el huachicol, en el que cerraron de plano todas las llaves y no había gasolina en las gasolinerías. Largas filas, y el huachicol se expandió. Pero hay otro escenario, hermano, en el cual el gobierno esté subsidiando la gasolina, que siga, se mantenga más o menos en los precios que tenemos aquí en México, y entonces otras naciones que no tienen esa capacidad económica, pero que sí tienen infraestructura criminal, entonces carguen en México, aprovechando que aquí está subsidiada la gasolina, y se la lleven a sus países para venta. Esto es, por ejemplo, el crimen organizado, que tiene lanchas rápidas, podría estar cargando gasolina subsidiada en México, en Veracruz, y llevársela a Cuba.
mediante lanchas rápidas, o llevársela a Honduras, o a Nicaragua, o a Costa Rica, o incluso hasta Sudamérica mediante este sistema, que es la misma ruta por la que pasa la droga, es la misma por la que pasa la gasolina robada subsidiada. Entonces, estos dos escenarios, ¿no? Donde se controla el precio y donde no, son dos escenarios que al crimen organizado les gusta. Ahora, ¿cuál es el pronóstico? De acuerdo con los últimos informes, por ejemplo, de Bloomberg, que es una firma muy importante, o otra firma que ahora te voy a dar el nombre, este, Onyx Capital Group, que es una de los grandes especialistas en exportación europea, se prevé que en las próximas 2 a 3 semanas, si no se detiene el conflicto armado o algún evento lo recrudece, como un nuevo bombardeo, el barril del petróleo, hermano, sí pueda llegar por arriba de los $200 el barril. Es una locura. Eso es una locura. Ese hermano, eso no lo hemos visto en la humanidad. La humanidad nunca ha visto un barril de petróleo 200. ¿Qué genera eso? Recesión económica, escasez global, nos modifica el mundo. O sea, por ejemplo, no habría suficiente gasolina para que la gente se mueva. Entonces, seguramente regresaríamos a la era del teletrabajo, un poco este Claro. confinamiento que vimos con pandemia porque no hay capacidad de moverse y porque la poca gasolina que haya tiene que utilizarse pues, para que se muevan los productos de básica necesidad, alimentos, medicamentos, se suspenderían seguramente clases, las oficinas de gobierno cerrarían un día sí y un día no. Vaya, un escenario distópico que ya vimos con la pandemia, pero ahora ya no es una emergencia sanitaria, es una emergencia de escasez de combustible, de petróleo, generada por la guerra y en el cual, como todo mundo sabe y como siempre pasa, el crimen organizado aprovecha. Que, a ver, esto también tiene un poco que ver con Venezuela. A final de cuentas llegó en un timing, ¿Ve? pues, que parecería coincidencia, pero dudo que sea. Venezuela, a ver, Estados Unidos prácticamente se metió a Venezuela y Venezuela no es ningún secreto, pues es uno de los mayores productores, generadores de crudo, con el que tiene las reservas más grandes de crudo. Creo que ahí también hay un enroque, no solo en el tema del combustible, sino el enroque también criminal, ¿no? Del combustible, de los envíos. Estamos también viendo, digo, perdón que mezcle peras con manzanas, Oscar, pero también hay una cosa que a mí me da la duda. Estamos viendo que se está especulando sobre el precio del crudo, está la guerra y todo eso, y México sigue enviando ayuda humanitaria a Cuba. Un montón de petróleo a otro país, mientras el de nosotros a lo mejor lo va a necesitar. Sí, sí, sí. En este momento, lamentablemente, como todas las decisiones sobre este conflicto parecen ser bastante impredecibles o tomadas al vuelo, realmente es difícil prospectar qué va a suceder. Claro. Es decir, ¿nos hará falta ese petróleo que se lleva a Cuba? Probablemente. Cuba sabrá aprovecharlo o también, o por ejemplo, hará su propia reserva, quitándonos petróleo que nosotros podríamos ocupar, probablemente. Es decir, todo cae en este momento en un escenario en el cual realmente no sabemos. Hoy el presidente Donald Trump anuncia en sus cuentas de redes sociales que hay un supuesto entendimiento para poder Ah, frenar la guerra. Él ha dicho que a partir de hoy ha ordenado un cese al fuego de 5 días, en los cuales se van a revisar los términos para poder ya suspender cualquier tipo de acción armada. Pero a las horas, una de las cuentas de gobierno de Irán responde que el cese al fuego en realidad fue producto de una amenaza realizada por el gobierno de Irán. Y esos términos de amenaza a Trump no le gustan. Es ajá. muy probable que con lo bravucón que es, con ese estilo que tiene, quiera demostrar que él no fue amenazado, que a él nadie lo amaga, y entonces aviente otro ataque armado, y esto solamente escale y escale y escale. Y cada día, hermano, que pasa el estrecho de Hormuz cerrado, es un día más de escasez, es un día más de complicación. Y lo hemos visto. Este reportaje, hermano, el que puede leer tu público en Milenio, yo ponía que justamente lo escribí cuando el barril de petróleo estaba en promedio en 105. Y esto fue hace una semana, $105. Ahorita, de acuerdo con las últimas mediciones, lo chequé antes de entrar contigo al aire, ya está en 108 o Puta 109, madre, está subiendo. dependiendo del tipo de crudo que compares. Entonces, en solo 6 días subió entre $3 y $4. Pero en cualquier momento es golpear una refinería de Irán o Irán ataca los sitios estratégicos de Medio Oriente, de Qatar, de Omán, de Yemen, de Emiratos Árabes Unidos, y esto te vuelve Se 20, 25 dispara. en un día. E insisto, hermano, el mundo no conoce lo que es comprar un barril de petróleo a $200. Sería el equivalente a una
recesión económica brutal. Y creo que por eso hay que ponerle atención, ¿no? Porque, insisto, y es como iniciaba la conversación, y tú lo decías muy bien, hay noticias que parece que nos son muy lejanas, que no Ujú. impactan nuestra vida diaria, porque pensamos que son lugares exóticos como Teherán, como Tel Aviv, pero que en realidad están más conectados de lo que creemos. La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho, por el momento estamos bien. Hasta Pero ese por el ahorita. momento, sí, pero ese por el, exacto, pero ese por el momento te habla del escenario de hoy y con el precio de hoy. Pero Correcto. estamos viendo cómo el precio empieza a acelerar de manera rápida y habrá quienes se encarguen de la parte económica, habrá quienes se encarguen de la parte política. A mí, como sabes, hermano, este es el tema que me gusta, entonces yo lo intento entender de la parte criminal. Criminal. Cómo Donald Trump le está cediendo un negociazo al crimen organizado, porque en cualquier escenario los cárteles van a ganar. En el caso de la escasez que haya falta, habrá extracción y habrá mercado negro. En el Y- caso del subsidio, habrá reventa a países donde no hay subsidio, un poco como pasa con la gente que compra, que carga gasolina en México y se regresa a sus estados en Estados Estados Unidos. Unidos, ¿no? Porque en México la tenemos subsidiada, allá no. Es un poco igual. Los cárteles podrían de acá comprar la gasolina y ¿sabes qué? La revendo en Honduras, la revendo en Nicaragua, la revendo en Belice, donde no tienen la capacidad de subsidiar, porque su economía no les da para ese tamaño, pero sí pueden generar aquí una escasez por una reventa que allá sí la vayan a pagar. Qué locura pensar que a final de cuentas hemos, y digo hemos porque hemos sido como país, dejado crecer al crimen organizado de tal manera que es un jugador económico importante, como bien dices, se aprovecha del petróleo, tiene las vías, tiene los medios, tiene los contactos y tiene la facilidad para decir, yo le voy a ir a vender petróleo a quien yo quiera y me voy a volver todavía más rico, más poderoso para seguirle entrando a distintos negocios. Es una locura lo que pasa en México con el crimen organizado, hermano, que hace mucho dejó de ser narcotraficante. Ya significa cualquier otra cosa menos narcotraficante. Me quiero pensar, digo, quiero ser muy, muy prudente con tu tiempo, hermano. Por último, el término narcotraficante yo creo que ya quedó viejo, ¿no? Como que ya la neta no representa lo que son ahorita los grupos criminales. Sí, son hombres y mujeres de negocios ilícitos, ¿no? Son Correcto. empresarios de mercados negros. Y en ese sentido son muy flexibles, porque tampoco tienen que inventar el hilo negro, hermano. Ujú. El 70% de la droga del mundo se mueve por rutas marítimas. Pero esa ruta marítima nunca es exclusiva de las drogas. Por ahí pueden pasar armas, pueden pasar personas, también pueden pasar barriles de petróleo. Y pasan lo mismo en las mismas lanchas rápidas que el crimen organizado usa para mover cocaína, para mover Sí. AK-47, es que para mover migrantes indocumentados. Vaya, que es una operación que ya conocen. Es simplemente, a ver, este buque de qué lo vamos a cargar? De playeras apócrifas de la selección mexicana, que también es un Sí. negocio del mundial, o en vez de mandar playeras, mejor mandamos petróleo. O en vez de petróleo, ¿sabes qué? ¿Por qué no sabes que vamos a llevar entonces mejor madera preciosa hacia Asia? O vamos a llevar, por ejemplo, tiburones que son una especie de extinción en el Golfo de México y los llevamos a los mercados gourmet de Europa donde se pagan a precio de mercado negro. Que la opción es infinita y por eso, hermano, me parece que es correcta esta distinción. Ya no hablamos de narcotraficantes, tampoco hablamos ya de capos realmente, aunque utilicemos la palabra genérica. Correcto. Hablamos de líderes criminales que tienen actividades empresariales en mercados negros y que además se han especializado. Cada uno de estos grupos criminales tiene unidades específicas y dedicadas al robo de hidrocarburos, a la tala de árboles, a la extracción del agua, a la extracción de minería. Incluso hemos visto cómo, por ejemplo, bajo los últimos años del Mencho en el cártel Jalisco, les daba incluso parches para identificar Sí. operativas y grupos especializados, ¿no? Y hemos visto estos grupos especializados que también se dedican a la desaparición forzada, otros a al manejo de drones, otros se dedican a el cuidado o la vigilancia de una zona específica, como la frontera entre Jalisco y Michoacán. Es un crimen organizado muy sofisticado que sin duda está diseñado justamente para esto, para probar su valía en tiempos en el que un bien de alta necesidad escasea y existe una alta demanda. Si a eso le sumas infiltración criminal, instituciones Ya. débiles, bajos salarios de servidores públicos en aduanas o en puertos marítimos, pues hermano, tenemos la receta del desastre.
Verdaderamente un desastre el que se avecina. Ojalá que no. Estimado Oscar, ¿dónde la gente puede leer tu trabajo? ¿Dónde te puede seguir? ¿Dónde te puede encontrar o estar en comunicación contigo? Gracias, hermano. Del texto que hablamos lo pueden encontrar en la revista Dominga de Milenio. Ahí se llama Operación Furia Épica, la guerra que disparó el petróleo, abre el negocio al crimen organizado. Y podemos continuar la conversación en X @Oscar Balmen. Mil gracias por tu tiempo y sobre todo por tu trabajo, estimado Oscar. Siempre bien interesante. Muchas gracias. Abrazo, querido hermano. Muy buen Buen día. día. Hasta luego. Bye. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro.